Filtros de Kalman. Su historia. El método de filtrado lleva el nombre del húngaro Rudolf Kalman, aunque Torvald Nikolai Thiele y Peter Swerling desarrollaron un algoritmo similar antes. Richard Busey, del Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins, contribuyó a la teoría, lo que hizo que a veces se le conociera como filtrado de Kalman-Busey. A Stanley Smith se le atribuye generalmente el desarrollo de la primera implementación de un filtrado de Kalman. Este se dio cuenta de que el filtrado se podía dividir en dos partes distintas, una parte para los periodos de tiempo entre las salidas del sensor y otra para incorporar medidas. Fue durante una visita de Kalman al Centro de Investigación Ames de la NASA que Smith vio la aplicabilidad de las ideas de Kalman al problema no lineal de estimación de trayectoria para el programa Apolo, lo que resultó en su incorporación en la computadora de navegación Apolo. Pero todo esto, ¿qué son los filtros de Kalman? Son un algoritmo que resuelve el problema de estimación de variables de estado en un sistema dinámico. Se entiende por sistema dinámico cuyo estado evoluciona en el tiempo. Estos filtros se pueden utilizar en sistemas físicos, matemáticos, económicos. Resuelven el problema de manera óptima tomando en cuenta el ruido que genera las variables medidas. Por ejemplo, en el campo de la robótica pueden ser las señales de los sensores y las variables de control. En general, nos dice la mejor estimación posible de las variables interesadas a pesar de que los sensores nos estén entregando información ruidosa. Tipos de filtros de Kalman. Se dividen en dos, filtros de sistemas lineales y filtros de sistemas no lineales. Los filtros de Kalman discretos son para los sistemas lineales. Se tienen representados de las siguientes ecuaciones, en el cual x sub k y z sub k son el verdadero estado y su estimación respectivamente en el tiempo k. Y se consideran w sub k y v sub k a los ruidos blancos del valor promedio igual a 0 con varianza q sub k y r sub k respectivamente. Para los filtros de Kalman extendido, el filtro de Kalman puede ser extendido para sistemas no lineales. Usando una aproximación de Taylor, se puede linealizar un sistema no lineal respecto a la estimación actual. El filtro de Kalman extendido en algunas publicaciones suele ser llamado el filtro de Kalman-Smith. Muchas de las aplicaciones más importantes de este filtro son para sistemas de navegación, donde las mediciones pueden ser no lineales o para sistemas con dinámica no lineal. Un sistema no lineal se puede escribir como las siguientes ecuaciones. Bueno, continuando con la expresión, vamos a hablar un poco del modelo del sistema, ¿no? Primero debemos tener en cuenta que la ecuación del sistema dinámico que tenemos, debemos tener la capacidad de darle la forma que se requiere para aplicar el filtro de Kalman, ¿no? Primero veremos la ecuación de estado, ¿no? La ecuación de estado es la siguiente que vemos en la imagen, donde x sub k es el vector de estado, UK menos 1 es un vector de control, K y K menos 1 nos indica el instante del tiempo donde se ubica el vector, A es la matriz de transición de estado, B es una matriz de control y W sub K menos 1 vendría a ser el ruido del sistema, ¿no? En conclusión, esta es nuestra ecuación de estado que necesitaremos para aplicar el filtro de Kalman, ¿no? Ahora tenemos la ecuación de medición. Esta está dada de la siguiente forma. Esta la podemos obtener directamente de los sensores, los cuales están expresados en la variable z sub k. X sub k sigue siendo un vector de estado, H es una matriz de medición y B sub k es el ruido de medición. Aquí W sub k y V sub k son vectores que contienen variables aleatorias en cada componente. Se puede decir que son aleatorias porque nos dan una información completa, pero no es confiable el 100%. Y cabe resaltar que las variables de estado también pueden tener ruido, afectando así la medición precisa del sistema. Y aquí están un poco de las variables, ¿no?, que hemos usado en nuestras ecuaciones. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el algoritmo del filtro de Kalman.
Este algoritmo calcula en tiempo real la estimación de la variable de estado del sistema, es decir, conforme le va llegando la información, también va generando información nueva de la estimación de las variables. Se encuentra dentro de un ciclo infinito. En dicho ciclo, que cada interacción recibe información de los sensores y utiliza la información de la dinámica para combinar la información y nos regresa el resultado más preciso. Dentro de ese ciclo hay dos fases. Tenemos la fase de predicción y la fase de corrección. En la fase de predicción genera una estimación llamada estimación a priori. Esto representa una predicción de donde debería estar nuestro sistema, utilizando la información del modelo dinámico o ecuación de estado, tomando en cuenta la estimación del instante anterior, sin tomar en cuenta aún la información reciente de los sensores. Y la fase de corrección, que genera una estimación llamada estimación a posteriori, que toma y aprovecha la estimación a priori y la corrige, utilizando la información de los sensores, ya que cabe resaltar que ninguna de estas dos fases por sí solas son capaces de producir una buena estimación de estado, ya que si solo utilizamos la dinámica del sistema estaríamos acumulando variables de error, lo que gradualmente haríamos menos confiable la estimación. Ahora miraremos las ecuaciones, que sería la fase de predicción y la fase de corrección. En la ecuación de la fase de predicción hay que tener en cuenta las variables que tienen el subíndice menos, que son estimaciones a priori, y las que no tienen son estimaciones a posteriori. Para la fase de predicción, las ecuaciones dadas son las siguientes. La primera ecuación es la predicción de estado, es decir, la estimación a priori en el instante K. A partir de la estimación a posteriori del instante anterior y usando también la acción de control, que sería esta, la matriz B. Con eso podemos predecir cuál debería ser el vector de estado en el instante actual. La siguiente ecuación básicamente nos da una medición de covarianza de la estimación del estado de la matriz P sub K con el índice menos. Es la covarianza de error de estimación a priori, y la P sub K sin el índice es la covarianza de error de estimación a posteriori. Estas dos matrices nos miden qué tanta incertidumbre hay en nuestra estimación de estado. En esencia nos dice que cada vez que hacemos una predicción, la incertidumbre va a crecer. En la fase de corrección, las ecuaciones son las siguientes. En esta fase se utiliza la información de la fase anterior, o sea, de la fase de predicción, y la corrige con la información más reciente de los sensores. A pesar de que esa información puede ser ruidosa, aquí la parte esencial en la ecuación del medio que podemos observar, que sería la parte de corrección, nos dice que es la estimación a posteriori y que este es igual a la estimación a priori más el término de corrección. Dicho término de corrección nos dice que a lo que se predijo en el pasado anterior se le suma la matriz K, la cual esta matriz K sería la ganancia de Kalman, y esa matriz tiene multiplicado por algo llamado innovación. Y la innovación, esta parte fue como la parte donde Kalman hizo su aporte, donde la Z sub K es el vector de medición, lo que recibimos directamente de los sensores, menos la predicción de la medición, que sería el vector H multiplicado por X sub K, es decir, lo que está en paréntesis de la diferencia entre lo que realmente nos dieron los sensores y lo que esperamos que nos dieran los sensores. En resumen, la K mayúscula y con la K mayúscula sub K minúscula es llamada la ganancia de Kalman y es usada como factor de corrección en la ecuación de corrección. El término de corrección es igual a la ganancia de Kalman multiplicado por lo que Kalman llamó innovación. Y la innovación, a lo que llamamos, viene a ser la diferencia entre la medición de sensores y la predicción de la medición de los sensores. Ahora, sobre las aplicaciones. Tenemos dos aplicaciones que son las más comunes. La primera, la interfaz cerebro-computadora. Esta tecnología se basa en la adquisición de ondas cerebrales que son luego procesadas e interpretadas por una máquina o por un ordenador, ¿no? Estas establecen un nuevo camino para interactuar con tecnología mediante nuestro pensamiento, ya que estas interfaces permiten transformarlo en acciones reales en nuestro entorno. Una de sus principales ventajas de esta tecnología son
Por una parte, instalar un canal natural de interacción entre el hombre y la máquina, el cual se puede aprovechar información motora, cognitiva y hasta emocional obtenida directamente desde el cerebro. El otro es un sistema global de navegación por satélite. Esta es una constelación de satélites que transmite rangos de señales utilizados para el posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre, ya sea en tierra, mar o aire. Esto nos permite determinar las coordenadas geográficas y la altitud de un punto dado como resultado de la recepción de señales provenientes de constelaciones de satélites artificiales de la Tierra, con fines de navegación, transporte y otras actividades afines. Ahora un poco acerca del impacto del filtro de Kalman. Podemos decir que el filtro de Kalman fue una de las tecnologías que permitieron la era espacial, ya que gracias a su precisión y eficiencia obtenida en la navegación de las naves espaciales a través del sistema solar no habrían sido posibles sin la ayuda de este, ¿no? El principal uso del filtro de Kalman ha sido en los sistemas de control modernos, en el seguimiento y navegación de todo tipo de vehículos y en el diseño predictivo de estimación. Ahora veremos la simulación. Bueno, en este caso la simulación consiste en ingresar una señal con perturbaciones y vamos a tratar de recuperar esta señal mediante el filtro de Kalman. Para ello comenzamos definiendo los parámetros del sistema, donde h sub s va a representar nuestra función de segundo orden. Después calculamos el tiempo de muestreo. Posteriormente se extrae tanto el numerador como el denominador para así transformarla en espacio de estados, ¿no? Para obtener nuestras matrices con las cuales vamos a trabajar posteriormente. Bueno, después tenemos la declaración de las ecuaciones del filtro, donde vamos a inicializar los parámetros con los cuales nuestro filtro se va a iniciar, como por ejemplo el estado inicial, la covarianza inicial, la varianza del ruido y la covarianza, ¿no? Además definimos nuestra señal real dada por un escalón de la función previamente definida, ¿no? Asimismo también definimos la función jets, que representará la señal recuperada, donde se va a declarar 200 valores para ir almacenando ahí nuestra señal recuperada. Para realizar los cálculos hemos incluido un for que va de 1 al 200, ¿no? Definimos la señal del ruido aleatorio. Después tenemos la actualización del tiempo, ¿no? Donde vamos a obtener los estados a posteriori tanto del estado como de la covarianza. También tenemos la actualización de las mediciones, donde vamos a calcular la ganancia de Kalman, el estado actual con una inserción de ruido como ya está previamente definido. Además también vamos a obtener la covarianza del error, ¿no? Finalmente se actualizan los valores y se almacena nuestra señal aplicando el filtro en la variable yes, ¿no? Bueno, y finalmente tenemos las gráficas. Podemos observar ahí de color azul la señal original, de color verde la señal con ruido aleatorio, que vemos que tiene muchas perturbaciones, la señal recuperada en la parte inferior de color rojo, ¿no? Si superponemos las señales nos resulta la siguiente figura. En esta podemos observar que nuestra señal original tiene cierta variación, ¿no? con respecto a la señal recuperada. Esto se debe al desfase que existe en las iteraciones que calculamos, ¿no? Sin embargo, podemos decir que sí es posible, ¿no?, recuperar la señal mediante un filtro de Kalman.